Muy buenas noches, estimados alumnos. Damos inicio a la sesión del día de hoy, 16 de marzo de 2023, de metrología y normalización. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy al estudio de lo que es la normalización. Entonces, normalización viene de norma. Y eso es porque la normalización es una acción colectiva, es decir, donde interviene un grupo de personas cuyo fin es establecer soluciones para situaciones que son repetitivas. En particular, esta actividad consiste en la elaboración, difusión y aplicación de normas. Entonces, ¿por qué queremos normalizar? ¿Cuál es el origen de la normalización? La normalización surgió con lo que fue la producción en serie. Entonces, cuando se producen artefactos o dispositivos en serie, las partes que integran esos componentes tienen que hacerse con medidas normalizadas. ¿Y eso para qué? Por ejemplo, para poder garantizar la intercambiabilidad de piezas. Por ejemplo, un automóvil. Un automóvil, cuando uno va a comprar un repuesto y va al concesionario, le piden el número de la placa del auto. Con el número de la placa del auto, si es por ejemplo los concesionarios automotrices, ellos saben allí cuál sería entonces el número de parte que usted está buscando. Y con ese número de parte, saben aquí y en Pekín cuál es el repuesto que usted necesita y se lo suministran. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en el caso de los rodamientos, si ustedes alguna vez han visto algún rodamiento conocido coloquialmente como balinera, ven que tienen un código. Por ejemplo, 6203. Un rodamiento 6203 es un rodamiento rígido de bolas que tiene un diámetro que no recuerdo en este momento, pero lo podemos investigar. Entonces, a cualquier venta de repuesto que yo vaya y yo pide un rodamiento 6203, vamos a ver qué es. Ok, lo acabo de buscar acá porque tenía la duda. Un rodamiento 6203 es un rodamiento rígido de bolas, que es lo que llamamos comúnmente balineras, porque tiene balines que soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, fáciles de montar y requieren menor mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos. Vamos a ver si salen acá las dimensiones. Es un rodamiento cuyo diámetro interno es 17 milímetros y cuyo diámetro exterior es 40. Entonces, ya con eso, el vendedor va a saber cuál es el rodamiento que usted está buscando. Entonces, la normalización ofrece importantes beneficios como consecuencia de adaptar los productos, procesos y servicios a los fines que se destinan, proteger la salud y el medio ambiente, prevenir los obstáculos al comercio y facilitar la cooperación tecnológica. La normalización se ha apoyado en la metrología por cuanto es necesario realizar mediciones adecuadas de las variables a normalizar. Entonces, por ejemplo, los diferentes grupos han presentado charlas con diferentes instrumentos de medición. Por ejemplo, hubo grupos que nos trajeron acá charlas sobre instrumentos de medición de temperatura. Por ejemplo, ¿para qué se quiere medir la temperatura en un proceso industrial? Vamos a suponer que tenemos una panificadora industrial, como esas que hay acá en Panamá, que producen diferentes panes para el mercado nacional. Entonces, esos hornos tienen que tener una temperatura que está controlada. ¿Por qué? Porque en el proceso se ha establecido que la mejor temperatura para cocción del pan es tantos grados Celsius y que el tiempo de cocción sea tanto. Si alteramos la temperatura de cocción, podemos tener dos efectos. O el pan queda crudo o el pan queda quemado o queda muy tostado. Y entonces, si usted entre cada lote tiene diferentes valores de temperatura, el producto a obtener no va a ser un producto uniforme. ¿Se entiende esa idea? No se Es entiende la idea. comprensible, profe. Sí, es comprensible, sí. Ok. Lo mismo pasa, por ejemplo, eh, en cualquier tipo de proceso industrial donde haya que, por ejemplo, tener una presión establecida. Uno establece esas variables o parámetros del proceso
sobre todo en procesos que son repetitivos, para que cada vez que ese proceso se ejecute con las mismas variables y entonces el producto siempre tenga las mismas especificaciones. Por ejemplo, cuando van a hacer una bebida de esas carbonatadas, una soda, esa soda tiene unas medidas específicas de azúcar, unas medidas específicas de jarabe, una cantidad específica de agua y una cantidad específica de CO2. Hay una receta, pues. Entonces, si usted, por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, hay una receta normalizada para hacer la Coca-Cola. Ustedes sabían que la Coca-Cola tiene diferentes sabores de acuerdo al país. ¿Sabían eso? Oh, primera vez que lo escucho. Sí, parece mentira, pero las gaseosas como la Coca-Cola tienen diferentes sabores cuando son hechas en cada país. Aquí, por ejemplo, se hace Coca-Cola en Panamá, se hace Coca-Cola en muchos países del mundo. Pero ¿qué sucede? Como los gustos del consumidor son diferentes en cada país, hay países donde la Coca-Cola es más dulce que en otras. ¿Sabían eso? Yo había escuchado que en México son como más dulces que las que se venden en Estados Unidos, pero no sé si es el mismo caso para Panamá. De repente, no lo sabemos. Lo que te quiero decir es que esas compañías han establecido diferentes fórmulas para los diferentes países de acuerdo a los gustos de los consumidores. Entonces, si el consumidor panameño, por ejemplo, le gusta una Coca-Cola más dulce, la empresa se da cuenta de eso y pone que su receta sea un poquito diferente. Igual, por ejemplo, con las franquicias alimenticias pasan cosas similares. Por ejemplo, hay franquicias de pollo frito que te vienen con esa ensalada que llaman coleslaw, que es la ensalada que es de repollo rallado. A esa ensalada le ponen azúcar. De acuerdo entonces al gusto del consumidor, la receta puede variar de país a país. ¿Se entiende la idea? Lo mismo puede pasar con la salsa de tomate. La salsa de tomate, de acuerdo a cada fabricante, puede ser diferente. Pero lo importante es que esas empresas, por ejemplo, empresas como Heinz, empresas como Nestlé, empresas como Coca-Cola FEMSA, empresas como Cervecería Nacional, tienen fórmulas que han sido normalizadas para sus diferentes productos. Por ejemplo, una cerveza Balboa tiene tal cantidad de cebada, tal cantidad de cereales, tal cantidad de agua, por supuesto, y tiene que tener tal grado de concentración de alcohol según los grados de Gay-Lussac, que es lo que llaman el GL que ustedes ven en la botella, que creo que es 4.5. Entonces, para que la cervecería ofrezca siempre ese producto, primero que ha hecho una normalización, que es una receta, como si fuera una receta de cocina, para que siempre de lote a lote el sabor de la cerveza sea igual. Y por otra parte, para que se cumplan esas variables que están ya normalizadas, hay que usar instrumentos de medición como termómetros, como barómetros, como ¿cómo se llaman? Manómetros, como medidores de caudal, medidores de volumen, medidores de pH, es decir, diferentes instrumentos de medición, medidores de temperatura, para que todo el proceso esté bajo condiciones controladas. Y si hay cualquier desviación en el proceso, entonces se tengan los sistemas de control para prevenir eso. Y si ese producto no cumplió con las especificaciones, sencillamente sale rechazado. Entonces, podemos decir que en el proceso de normalización se describen los instrumentos y procedimientos para medir las diferentes variables, las tolerancias de fabricación y procedimientos de inspección. Por ejemplo, en la inspección para recipientes a presión, las normas ASME, que es la American Society of Mechanical Engineers, indica el procedimiento para la revisión de los cordones de soldadura. Entonces, un recipiente a presión es un dispositivo donde se almacenan gases a presión. Por ejemplo, pudieran ser tanques para industrias de refinación. Entonces, si usted hace usted como diseñador, usted diseña ese tanque de acuerdo con la normativa ASME,
la normativa ASME te indica una serie de procedimientos para hacer el cálculo de lo que es el cuerpo del recipiente, para calcular el casquete o cabezal del recipiente y también para calcular cómo se va a hacer la soldadura y para decirte cómo va a ser la inspección de los cordones de soldadura. Entonces, cuando se cumplen todos esos requisitos que indica la norma ASME, viene entonces un inspector de ASME con un procedimiento de inspección y si el recipiente pasa todas las especificaciones de ASME, le coloca un troquel que dice ASME a ese recipiente. Para la recolección de muestras de aguas residuales se ha normalizado el procedimiento que se debe aplicar. Entonces, por ejemplo, ¿saben lo que son las aguas residuales? Las ¿Saben o no saben lo que residuales son? fueron estas las que canalizaron hacia la planta esta nueva, ¿no? Para limpiar la bahía. Exacto. Muy bien. Hay aguas residuales domésticas, conocidas anteriormente como aguas negras. Hay también aguas residuales industriales, que son las que son aguas que ya han sido usadas para un proceso y es agua sucia, en resumidas cuentas. Entonces, cuando hablamos de aguas residuales, es agua que es sucia. Entonces, como acabas de decir, esas aguas se conducen a una planta de tratamiento, pero hay empresas que también tienen que tener sus propias plantas y barriadas inclusive, tienen que tener sus plantas de tratamiento de aguas residuales, conocidos en la literatura como PETAR, y deben, al final, esas aguas tratadas deben descargar a un río, deben descargar a la tierra o deben descargar al mar. Entonces, hay un procedimiento que te indica cuáles son las especificaciones físico-químicas y biológicas y bacteriológicas de esa agua. Es decir, esa agua tiene que cumplir con unas propiedades. Y esas propiedades son analizadas cada cierto tiempo por laboratorio. Y esos laboratorios que están certificados tienen que cumplir con un procedimiento para recoger las muestras de aguas residuales. Y después con una cosa que se llama la cadena de custodia y después vas allá a hacer las pruebas y te dan un informe. Y de acuerdo a lo que te diga ese informe, se diseña el tratamiento que tiene que tener el agua y de acuerdo con eso te van a permitir hacer o no hacer la descarga a la naturaleza. Para la calidad del aire se han normalizado las características del mismo considerando concentraciones de polvo, aceite y humedad. Estamos hablando de aire comprimido. ¿Saben qué es el aire comprimido? ¿Saben lo que es el aire comprimido? Ese aire se comprime mediante un pistón, ¿no? Como una especie de un compresor. Sí. El aire comprimido es una forma de energía que se utiliza mucho en la industria, en empaquetado, en transporte y en control también. Se utiliza mucho el aire. Ajá. Entonces, acá en la universidad hay unos laboratorios de mecatrónica donde tienen pistones, tienen electroválvulas, ese tipo de dispositivos que son los que se utilizan en redes de aire comprimido. Entonces, uno utiliza el aire como una fuente de energía. Por ejemplo, han ido a un taller mecánico, supongo yo, de esos talleres donde levantan los automóviles para hacerle reparaciones en el tren delantero. Sí. Allí ellos tienen unos pistones que se accionan con aire y levantan los automóviles para poder revisar el tren delantero, para hacer el cambio de rodamiento, para revisar lo que son los discos de frenos y todo eso. Y también tienen unas herramientas neumáticas que son las que se utilizan para desatornillar las tuercas de las llantas, ese tipo de cosas. Entonces, no es lo mismo, bueno, y tampoco dije que también se utiliza aire comprimido en la industria alimenticia y en la industria farmacéutica. Por ejemplo, para empacar arroz, para empacar azúcar, para empacar casi que cualquier sustancia se usa una empacadora. Esas empacadoras tienen sistemas neumáticos, tienen pistones para empujar, tienen para empujar diferentes cosas, por ejemplo, mordazas, para empujar paquetes. Ese aire que se utiliza, como va a haber contacto, por ejemplo, en el caso de las empacadoras de arroz, de azúcar y de granos, como los porotos, esas empacadoras
tienen mecanismos neumáticos, es decir, que se accionan con aire comprimido. Y como ese aire va a estar en contacto con el producto alimenticio, tiene que cumplir con unas especificaciones bien delicadas. Y si es farmacéutico también. Entonces, para la aplicación que usted vaya a utilizar el aire comprimido, vamos a tener diferentes tipos de calidad de aire. Y esa calidad de aire está normalizada con una norma ISO, que si no me equivoco es la 8501 u 8503, que te indica cómo va a ser la calidad del aire de acuerdo al proceso que usted tiene. Y de acuerdo al proceso que usted tenga, va a tener que tener diferentes sistemas de tratamiento de aire, que son diferentes tipos de filtros para atrapar diferentes tamaños de partículas de polvo, para rechazar tal cantidad de humedad y para también retener tal cantidad de aceite. Entonces, vamos a ver cómo surgió ese tema de la normalización. Alemania, más o menos para 1917, fue uno de los primeros países en establecer normas industriales, que son las famosas normas DIN. ¿Vieron dibujo mecánico alguna vez? Dibujo mecánico. Sí, dibujo técnico, pues. Ok. Yo sí, profesor, pero creo que hay muchos que son de la carrera de... O sea, algunas carreras estamos como avanzados y otras están en su primer cuatrimestre. Ok. En el bachillerato se ven algunas, sobre todo en ciencias se ve dibujo técnico. Entonces, los formatos en los cuales uno dibujaba decían que si DIN A4, ustedes han visto en la impresora cuando uno va a imprimir, te pone el tipo de tamaño de papel, que si letter, que si oficio, o hay uno que se llama A4. Eso que dice A4 es un formato que es superior, un poquito más grande que el papel tamaño carta, y es un formato alemán. Ese A4 realmente es DIN A4, y DIN es de Deutsch, ¿ok? Es alemán, ¿eh? O Deutsch, Deutsch Institute of Normalization. Entonces, ese DIN realmente es el Instituto Alemán de Normalización. Entonces, un formato DIN A4 era un formato, un DIN A3, un DIN A2, es un formato establecido por esa institución alemana de normalización. Entonces, por algo los alemanes son los alemanes, porque son muy metódicos y muy precisos y todo lo demás. Entonces, dicen que los alemanes son de mentalidad cuadrada, bueno, porque todo está normalizado, todo está regulado. Los franceses, que tampoco se quedan atrás, fundan en 1996 la Asociación Francesa de Normalización, AFNOR, y los británicos fundaron la British Standard Institute en los años 20 también. Pero Panamá, al igual que muchos países de América, tiene una enorme influencia de la potencia dominante que son los Estados Unidos de América. Entonces, los Estados Unidos de América no por algo, no están allí por obra y gracia del Espíritu Santo, a pesar de que ellos crean en eso del destino manifiesto. Ellos están allí porque también han hecho inversiones fuertes en investigación, ciencia y tecnología, y entre esas cosas han hecho mucha normalización. Entonces, tenemos las normas, por ejemplo, ASME, que son básicas para nosotros los ingenieros mecánicos de casi todos los países de América. Muchas normas nacionales se basan en normas americanas. Y como ASME, como dije anteriormente, es American Society of Mechanical Engineers. Entonces, esas normas surgen también en la década de los 20. Y con esas normas, ingenieros como Henry Ford hacían sus carros, hacían sus cosas. Con las normas, por ejemplo, de ANSI o normas ASTM. Imagínate, industriales como Henry Ford aplicaban esas normas para su proceso. Posteriormente se pensó en establecer unas normas de ámbito internacional y se crea esta institución, International Federation of the National Standardizing Associations, en 1930. Ahora, ¿por qué es importante normalizar? Cuando se normaliza, tiene una serie de prescripciones generales, recomendaciones, normas. Y esas normas se establecen para alcanzar un desarrollo sostenido y racionalizar la producción. Vamos a ver por qué es importante eso. Y aquí me voy a desviar un poquito hacia lo que es el control total de la calidad, TQM. Entonces, hoy en día Japón es reconocido como un país que produce
bienes excelentes, ¿cierto? Si yo les dijera a ustedes, ¿qué carro quiere usted comprarse hoy en día? ¿Un Toyota o un Chang'an? ¿Qué me dirían ustedes? Toyota. Un Toyota. ¿Y por qué un Toyota? Se ha demostrado que son buenos y duraderos. Y aparte de que el valor no disminuye mucho. Sí, se mantiene más o menos con un buen valor a lo largo del tiempo. Sí. Pero si yo les diría a ustedes que en los años 50 y en los años 60 nadie quería un producto japonés, ¿me creen? En los años Puede ser. 50, en los años 50 y en los años 60, las cosas hechas en Japón eran cosas de mala calidad. Como pasa hoy en día con algunos productos chinos. Hay una película que es del año 85, muy buena, que se llama Volver al Futuro. Entonces, en una de esas está que se da un viaje en el tiempo a los años 50. Entonces, están analizando qué es lo que le pasa a la máquina del tiempo. Entonces, el científico que creó la máquina del tiempo dijo, ya sé lo que pasa, es que este sensor se dañó porque es un sensor hecho en Japón, con razón, es un sensor malo. Entonces, el hombre que viajó en el tiempo le dijo, pero doctor, los japoneses hacen cosas excelentes, en serio, porque para los años 50 el paradigma era que los productos japoneses eran de mala calidad. Y la calidad se alcanza cuando se cumple una serie de especificaciones. Esas especificaciones se cumplen o se ayuda a que se cumplan cuando en un proceso se han normalizado los pasos. Y esa normalización del proceso incluye desde la recepción de la materia prima hasta que el producto está listo. Entonces, para construir la calidad hay que poner puntos de control de calidad a lo largo de todas y cada una de las etapas del proceso. Y eso pasa por indicar cuáles son las variables admisibles en cada una de las etapas del proceso e indicar también cuáles son los instrumentos con los cuales vamos a medir el cumplimiento de esas variables. ¿Y eso por qué? Para esto. Para ordenar lo que no está ordenado, establecer lo que no está establecido. En definitiva, conseguir una única respuesta a un problema planteado por todas las personas que intentan resolverlo. Una vez que usted ha normalizado, usted va a evitarse gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque usted hace un proceso y usted va a estar seguro de que su producto o su servicio va a cumplir con las especificaciones deseadas. Y al cumplir con las especificaciones deseadas, usted va a hacer las cosas en el tiempo justo, va a obtener el producto que usted requiere, va a disminuir el rechazo. Y cuando usted disminuye el rechazo en la prestación de productos y servicios, usted va a cuidar el patrimonio de la empresa. ¿Se entiende la idea entonces? Entonces vamos a dar Sí. un ejemplo más real. ¿Han comido esquimo pay alguna vez en su vida? Sí. Supongo que sí. Por allá, Ámbar nunca ha comido esquimo pay, Ámbar. Y el Iriel tampoco. Yo sé comida esquimo pie. Yo sí, profesor. Todos hemos comido esquimo pay, ¿cierto? A menos que no nos guste el chocolate. ¿Y por qué comen esquimo pay? A ver, Bueno, Hanna, ¿usted come esquimo pay o no come esquimo pay? Sí, profe, ¿Por qué come esquimo pay? porque bueno, era el helado que me daba mi abuelo cuando estaba vivo. Ok, hoy en día no come esquimo pay entonces, o sí come. No, y sí, todavía se quedó como maña ya. Ok. Si usted se come un esquimo pie hoy, mañana y pasado, a menos que cambien la receta, porque esa empresa que se llama Estrella Azul, y lo podemos decir con nombre y apellido, anunció recientemente que había cambiado los sabores de algunos jugos, pero el esquimo pie ha mantenido el mismo sabor de que su abuelo se lo daba seguramente. ¿Y por qué ha mantenido el sabor? Porque Estrella Azul normalizó la receta para hacer esquimo pie. Y normalizó la receta y también normalizó el proceso. Y en una visita a esa empresa yo la conozco, es mi cliente. Yo me quedé una vez sorprendido de ver cómo rechazaban el esquimo pie. Y le voy a explicar lo que pasó allí. Yo veía, usted sabe que cuando uno es de buen comer, como soy yo, y a mí me encantan los helados,
Yo con unas ganas de comer helado en la planta de helado Estrella Azul. Yo veía cómo botaban algunos helados. Entonces, yo le pregunté a la persona que me atendía, ¿por qué botan esos helados? Y él me decía que cuando el helado no cumple con ciertas especificaciones, el helado debe rechazarse. Y ese rechazo significa un reproceso. El reproceso realmente es muy bajo, allí en Estrella Azul es bajísimo, muy bajo. Y lo que estaba viendo yo en particular, ese proceso, era la parte en la cual se le daba el baño de chocolate. Saben que el helado Esquimalt Pie es un helado de mantecado, o vainilla, mejor dicho, como le dicen acá en Panamá, con una paleta, y después viene un proceso de conformación en el cual se le añade la capa de chocolate. Entonces, cuando se mide la capa de chocolate tiene que tener unas especificaciones dadas. Si la capa de chocolate no está completa, el helado es rechazado. Entonces, por ejemplo, si el helado tiene, por ejemplo, 10 centímetros de largo, la capa de chocolate tiene que medir 10 centímetros. Si mide 9, ese helado es rechazado. Y eso lo hacen con un dispositivo de medición de longitud. Con un dispositivo tipo láser. Miden, comparan, y si esa medición no cumple con el parámetro establecido, el parámetro de control dentro de una tolerancia, por supuesto, sencillamente el helado es rechazado. ¿Se entiende esa idea entonces? Sí, ¿Y por qué esa empresa Estrella Azul hace eso? Porque no quiere que Hanna, ni Amber, ni Elidiel, ni ninguno de los consumidores de Esquimalt Pie se consigue con que el Esquimalt Pie tiene cubierta de chocolate defectuosa, porque eso cuida el valor de la marca. Entonces yo compro un helado Estrella Azul y lo compro confiado porque sé que tiene muy buen control de calidad y muy buenas condiciones higiénicas, por ejemplo. ¿Se entiende esa idea? sí, es entendible. Sin hacerle cuña a ninguno, solamente digo lo que he visto. Por ejemplo, ¿dónde más vemos esos controles de calidad que son muy importantes en la industria alimenticia? Déjame recordar. Aquí en Panamá hay muchas empresas que se dedican a empacar arroz. Entonces, hay ciertas marcas que tienen mejores controles de calidad que otras. Entonces, para darle un ejemplo, hay un dispositivo que se llama verificador de peso. Recuerden ustedes que, por ejemplo, los paquetes de arroz vienen generalmente, los más consumidos son los de 5 libras. Lo que más usted ve en el supermercado es paquete de arroz de 5 libras. Pero hay paquetes de arroz de 1 libra que casi no se ve ya, de 2 libras, de 5 libras, y después vienen paquetes más grandes. Entonces, vamos a suponer el paquete de 5 libras, que es uno de los más populares. Eso se empaca en una máquina que se llama empacadora automática, donde usted tiene varias variables. Número 1, tiene que tener aire comprimido para ciertos mecanismos, y ese aire tiene que tener unas especificaciones de calidad, como lo que explicamos hace unos minutos atrás, una cantidad de partículas de polvo emitidas, una cantidad de aceite emitida y una humedad emitida. Si esa característica no se cumple, ese aire no es apto para empacar alimentos. Número 1. Esas empacadoras tienen que tener unas mordazas que te cortan los paquetes y los sellas, porque los paquetes no solo son bolsitas que vienen como las preformadas. Eso es una bobina gigantesca que va en un portabobina y pasa por un cuello formador. ¿Ok? Se conforma el paquete, lo sella por debajo, queda abierto, llenó con la cantidad de arroz indicada y selló arriba. Esas selladoras, esas cuchillas tienen que trabajar a una temperatura indicada. Y para que esa temperatura sea la correcta, hay un dispositivo que te va monitoreando la temperatura. Y esa temperatura llega a un controlador o a un PLC, que es como una tarjeta de control, básicamente. Hasta ahí, déjenos hasta ahí, un dispositivo de control. Ese dispositivo de control compara la temperatura real con la temperatura teórica, con la temperatura deseada o seteada, como le dicen vulgarmente. No, vamos a setearlo en tanto. Ok. Comparó. Si la temperatura es la correcta,
No hay problema. Si la temperatura se está subiendo y por encima de la tolerancia, apaga la resistencia. Si la temperatura está disminuyendo, vuelve a encender la resistencia. Entonces, eso es un sistema de control. Entonces, una vez que eso está hecho ya, fíjense que hay que controlar todas esas variables. Y el paquete está listo. A la salida, el paquete está empacado. ¿Qué nos garantiza que el paquete de verdad tenga las 5 libras? Porque eso trabaja con un dosificador. Pero si el dosificador se desprograma, ¿qué nos garantiza que realmente cada paquete va a pesar las 5 libras? Lo que hacían antes era que el técnico de calidad cada cierto tiempo agarraba un paquete y lo pesaba y validaba manualmente si ese paquete pesaba las 5 libras. Entonces tomaba una muestra. Hoy en día, las empresas más grandes tienen un dispositivo llamado verificador de peso, que es una celda de carga, es decir, una báscula, pues una báscula. A la salida del empacador, donde el paquete entra, pesa cada paquete. Si el paquete tiene el peso indicado dentro de una tolerancia, que puede ser de un 1% o de un 2%, el paquete sigue su camino. Si el paquete no cumple con ese peso, bien sea porque el peso sea mayor o sea menor al peso objetivo o peso seteado, lo rechaza y sale de la línea de producción y queda como un rechazo. ¿Por qué es conveniente en el caso de las empacadoras de arroz y de azúcar y de granos tener verificadores de peso? Por dos motivos. Número uno, si llega, por ejemplo, el Iriel y va a comprar un paquete de 5 libras de arroz, y ella, como es meticulosa y como es curiosa, ella llega a su casa y lo pesó. Mira, pues esto no tiene 5 libras. ¿Qué hace ella? Ella se va a la Codeco y presenta un reclamo. Este paquete de 5 libras no está cumpliendo con el peso indicado. Entonces, si eso sucede, citan a la empresa y la empresa dirá, bueno, sí, es que hubo un problema en ese lote, hubo un problema. Entonces, sencillamente la empresa tiene que darle una regalía a Iriel. De repente le regala un fardo de arroz para que ella se quede tranquila y le pide disculpas. Eso por una parte. Pero ¿qué va a pasar si pasa eso? Si eso se vuelve repetitivo, el Iriel va a decir, no compro más esa marca de arroz porque siempre me dan el peso equivocado. Entonces, se deteriora la imagen de la marca. Y el Iriel, ¿qué va a hacer? El Iriel va a agarrar y va a publicar en Instagram, en Facebook y en Twitter que la marca tal no le da el paquete, el peso correcto en paquete. ¿Cierto o falso? Correcto. Cierto, profesor. Cierto. Le conviene a una empresa que esa publicidad negativa no le conviene para nada. Entonces la empresa se va a cuidar de que el consumidor tenga el peso indicado con la tolerancia indicada. Si son 5 libras, son 5 libras más o menos 1%. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, esos paquetes de arroz en lugar de tener 5 libras, tienen 5 libras y media? Y le diría, si un paquete de 5 libras tiene 5 libras y media, ¿usted va a reclamar o se va a quedar quieta? No, uno No feliz, vas a reclamar, pero ¿verdad? va perdiendo la empresa porque están dando de más. Exactamente. Entonces tú vas a estar feliz, pero el dueño de la empresa va a estar bravo porque dice, mira, pero ya en 10 paquetes pierdo un paquete, tengo una merma muy grande, tengo una merma de un 10%, eso no me sirve a mí. Entonces, Profesor, y creo que en algunos casos incluso podría haber una demanda que claro que puede por haber, publicidad claro, engañosa, porque si dicen que sí, es esto señor, y no es, podría irse ya a un exactamente. nivel mayor. Entonces, en la segunda parte del curso vemos la importancia de medir bien. Entonces, ¿para qué ponen hoy en día las empresas esos verificadores de peso a la salida de las empacadoras? Para garantizar que a ti te venden el paquete con el peso indicado y para garantizar que yo no estoy poniendo de más en cada paquete para yo no perder mi dinero. Entonces, ahí cuido mi imagen de marca y también cuido mis finanzas. Entonces, y con ello evito gastos innecesarios, aumento la rentabilidad de los procesos al disminuir el tiempo empleado en la resolución de los mismos, entre otros. Entonces, por eso es que yo normalizo.
Profe, ahí Ujú, como a manera de comentario, ¿no? ujú. Antes había eso también se aplica a nivel ¿cómo le dicen a la propaganda? Como publicidad. Ujú. Porque yo tengo entendido de que antes la Red Bull, ellos tenían una propaganda que sí, que Red Bull te da alas. Ajá. Entonces esa empresa fue demandada porque un muchacho se tomó una Red Bull y dijo que no le dio alas. Y Bueno, demandó a la Red Bull. sí, bueno, pasa que en esos países sí, hay unas demandas ahí pues, que a veces son un poco irracionales, pero el hecho es que yo normalizo. Ahora bien, también se han fijado, y vamos a primer el ejemplo del arroz, porque el arroz es el alimento que más se consume en Panamá. Ustedes ven que hay dos tipos de arroz, el arroz especial y el arroz de primera. Te dicen que el arroz especial tiene que tener un 70% de granos enteros, tanto porcentaje de granos partidos y tanto proceso de como que es polvo o finos. El arroz de primera es 95% de granos enteros, tanto por ciento de granos partidos y tanto por ciento de finos. Entonces, eso está normalizado también en Panamá. Y una norma es un documento que tiene las siguientes características. Especificaciones técnicas de aplicación voluntaria. Son elaborados por consenso de las partes interesadas. Por ejemplo, en la norma de arroz, ¿quiénes participan? Los molinos de arroz, participa el Estado, participan universidades, participa la Codeco, participan laboratorios, participa mucha gente para entre todos ponerse de acuerdo y elaborar este documento. Y esa gente que está aquí tiene que tener experiencia y tiene que tener herramientas tecnológicas para poder elaborar la norma. Entonces, por ejemplo, ¿han ido alguna vez a un molino de arroz? No he tenido la oportunidad. Bueno, cuando puedan, vayan y ojalá los dejen entrar y les den un buen tour. Ahí aplican bastante maquinaria para poder cumplir eso que no, le estoy comentando de que el 95% de granos enteros, eso tienen que utilizar equipos muy especializados para poder llegar a todo, a cumplir con todos esos parámetros que les estoy indicando. Entonces, las normas son aprobadas por un organismo nacional, regional o internacional. Por ejemplo, en el caso de Panamá tenemos la Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas, que produce las normas COPANIT. Esas son las normas nacionales que regulan diferentes ámbitos de la vida nacional. Esas normas tienen que estar disponibles al público. En el caso de las normas COPANIT, uno las busca en internet y les salen por ahí. Norma COPANIT para agua potable, norma COPANIT para tanques de gas, norma COPANIT para pan. Las normas ofrecen un lenguaje común de comunicación entre las empresas, la administración, usuarios y consumidores. Establecen un equilibrio socioeconómico entre los distintos agentes que participan en transacciones comerciales, que son la base de cualquier economía de mercado y son un patrón necesario de confianza entre cliente y proveedor. Importancia para el fabricante. Racionaliza variedades y tipos de productos. Disminuye el volumen de existencia en almacén y los costos de producción. Mejora gestión y diseño. Agiliza el tratamiento de los pedidos. Facilita la comercialización de productos y la exportación. Y simplifica la gestión de compra. ¿Por qué facilita el comercio? Vamos a suponer que aquí en Panamá queremos comprar aires acondicionados. Poniendo. Entonces, mira, la normativa local de Panamá establece que la eficiencia mínima de un aire acondicionado tiene que ser de tanto. La normativa de Panamá indica que en las casas la frecuencia, en Panamá se usa la frecuencia de 60 Hz. Por ejemplo, en Europa es 50. De acuerdo con la normativa panameña, los enchufes tienen que tener 3 patas y las paticas son de este tipo, porque son los enchufes que hay en Panamá. Entonces, el proveedor se va a ir a un fabricante en China o cualquier país del mundo y va a decir, mira, me vas a producir los aires acondicionados para Panamá. Los cables tienen que ser con estas especificaciones. Los terminales tienen que ser de este tipo. Los enchufes tienen que ser de este tipo. Y la eficiencia mínima del aire acondicionado tiene que ser de tanto. Ya. Entonces, el fabricante tiene que cumplir las especificaciones que están normalizadas por el comprador y se ponen de acuerdo.
Cuando se hace, por ejemplo, una licitación para comprar diferentes tipos de equipos, se llaman proveedores, y el comprador te pone las condiciones, ta. Quien la cumple pasa esa fase que es la fase técnica. Quien no lo cumple queda descartado. ¿Se entiende la idea? Sí. Vamos a suponer que, por ejemplo, que una empresa panameña quiere exportar legumbres a los Estados Unidos de América. Los gringos te van a decir, estas son mis condiciones. Cumplir con la norma tal, la norma tal, la norma tal y la norma tal. El proveedor revisa la normativa y dirá, esto lo tengo, perfecto, puedo exportar. Si no lo tiene y está interesado en ese mercado, va a hacer las adecuaciones para cumplir con esos requisitos y poder ingresar al mercado de los Estados Unidos de América. Decimos que se simplifica la gestión de compras. Imagínense ustedes el comprador de una empresa como Estrella Azul, que tiene que comprar desde leche cruda hasta botellas y tapas plásticas. Entonces, ¿qué hacen esas empresas? Agarran y desarrollan unos listados de materiales. Y esos listados de materiales tienen una descripción técnica bien completa de los productos. Y te indica inclusive, vamos a suponer, las botellitas de ese yogur bebible que tiene Estrella Azul. Bueno, la botella tiene que ser de PET. La tapa tiene que ser de tal material color azul. Y el espesor tiene que ser de tantas micras. Entonces, le dan esos datos al comprador con la geometría de la botella y el comprador contrata o contacta a los diferentes proveedores. Mira, yo quiero que me cotices esto. Los proveedores revisan si cumple con esas especificaciones y ofertan. Pero imagínate que que esa empresa no hubiera estandarizado el tamaño de su botella y el material y todo lo demás. El pobre comprador viviría dando carrera. Entonces, al final lo que han hecho esas empresas es que han establecido un código de material y ya está. Entonces, por ejemplo, dice el de la planta de yogur bebible, mira, comprador, quiero que me consigas tantas tapas, código 10, 23, 45. Ya sabe que el código 10, 23, 45 es una tapa con estas especificaciones y listo. Para los consumidores, establece niveles de calidad y seguridad en los productos y servicios. Informa de las características del producto. Facilita la comparación entre diferentes ofertas. Para la administración, simplifica la elaboración de textos legales. Establece políticas de calidad medioambientales y de seguridad. Ayuda al desarrollo económico y agiliza el comercio. ¿Qué se normaliza? Procedimientos de fabricación. Por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar, qué sé yo, lámparas para automóviles. Te van a decir entonces, mira, estas son las dimensiones de las lámparas, las hace con estos materiales, con este acabado superficial. Ok, listo, aquí está. Para lograr ese acabado superficial, usted tiene que aplicar esta maquinaria a tal temperatura, es decir, te van a describir desde los materiales hasta los procedimientos y las variables de control que intervienen en ese procedimiento de fabricación. Puedes normalizar máquinas y herramientas. Aspectos sociales para garantizar la convivencia. Tienes, por ejemplo, leyes. Imagínense ustedes la ley de tránsito, que es una de las leyes más importantes de cualquier país. Que cada quien anduviera por las calles a la velocidad que quisiera o fuera un desastre. Aspectos ambientales. Gestión y aseguramiento de la calidad también se normaliza. Procedimientos administrativos. Gestión de riesgos laborales. Uso de equipos de protección. Procedimientos de inspección. Etiquetas. Disposiciones de consejos reguladores de productos con denominaciones de origen. ¿Saben lo que es una denominación de origen? ¿Alguna vez han escuchado hablar de una denominación de origen? Sí, profesor, de hecho, estoy dando otra materia que es propiedad industrial. Propiedad industrial. Ajá. Esa materia también la dicté yo en varias oportunidades hace varios años ya y me encanta esa materia.
Sí, la verdad es Entonces, que bien interesante. Y yo no sabía de esto de las denominaciones, las indicaciones geográficas, ajá, pero indicaciones después geográficas de calidad hay muchas. sí, se las dicta un abogado, supongo yo, esa asignatura, o es una persona que es de marketing. No, no recuerdo exactamente, no, creo que es ingeniera industrial la profesora, pero Ok, ella trabaja en esta parte del gobierno de Panamá que se encarga de ver estos ok, aspectos. El Ministerio de Comercio. Ujú. Exactamente, ahí. Ok, bueno, yo tengo experiencia en eso a nivel de investigación también. Entonces, yo trabajé en una oportunidad con denominaciones de origen. Entonces, una denominación de origen es una medida de protección que nació en Europa con el objeto de proteger a los productores europeos de la competencia proveniente de las industrias grandes. Entonces, por ejemplo, un productor de queso, como el queso manchego. Queso manchego es un queso que se hace en la región, en La Mancha. La Mancha es una región española famosa porque de ahí nació el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Entonces, en La Mancha se desarrolló este tipo de queso, el queso manchego, que es un queso delicioso, que se hace con leche de oveja. Entonces, para que un queso tenga las características de un queso manchego, tiene que ser hecho con leche de oveja manchega, es decir, con leche de oveja que pastan libremente en la región de Castilla-La Mancha y un montón de indicadores. Entonces, eso hace que usted se coma un queso manchego, que lo paga bien caro el kilo, pero que sea un queso manchego. ¿Han tomado champán alguna vez? Sí. Champán es una denominación de origen protegida que es de la región de Champán, que es en Francia. ¿Mm? En España hacen un vino con las mismas características que el champán, pero como el champán es una denominación de origen protegida francesa, los españoles crearon el cava. Y cava también es una denominación de origen que protege a los vinos espumantes que se hacen mayormente en la región de Cataluña. ¿Dónde más tenemos denominaciones de origen o qué productos pueden tener denominación de origen? El café famoso de acá de Panamá. ¿Cuál es el café famoso de Panamá? El más famoso. Durán, Bueno, no Durán, marca. Palo Alto, Sí, ok. Palo Alto. Sí, que no me expliqué bien. ¿Cuál es el café más gourmet de Panamá? El más exquisito, el más caro, el más... ¿Cómo se llama ese café? Y- ¿Ya? Ese mismo, el café Geisha. El café Geisha es un café artesanal. Yo estuve hace algún tiempo en Boquete, en Alto Boquete, y fui a una finca artesanal. Una finca artesanal para producir ese café Geisha y otras variedades de café que producen, tiene que aplicar técnicas tradicionales. Entonces, el café no lo van a secar con una secadora como utiliza Café Durán o como Palo Alto, como las grandes, sino que lo van a secar a mano. Entonces, colocan unas estructuras que tienen como un poquito menos de 90 centímetros de altura, que llaman las camas, y son hechas de forma artesanal, con unos palos y con unos palos, y tienen que voltear el café a mano y al sol. Y ese volteado a mano lo hacen los indígenas. Entonces, es un café que aplica muchas técnicas tradicionales y nunca va a poder competir un café Geisha con precio por Café Durán, porque Café Durán hace todo automatizado. Entonces, ese café es candidato a tener su denominación de origen. Y eso va a indicar, va a contemplar muchos aspectos, como por ejemplo, la región geográfica donde se va a producir ese café, las técnicas de producción, las variedades de árboles de café, o sea, los cafetos que se van a utilizar, las técnicas de recolección, las técnicas de secado, a las técnicas de trillado y también este, bueno, hasta los fertilizantes y todo eso. O sea, te va a indicar una serie de recomendaciones
que se convierten en una norma. Y entonces, si un productor quiere que su café le ponga café geisha con denominación de origen protegida, boquete o no sé qué más, o chiriquí, la denominación que sea, creo que deberían ponerla café de alto boquete, una denominación. Tiene que cumplir con los requisitos. En Colombia existe la denominación, varias denominaciones de origen para el café, por ejemplo. Pero la mayoría de las denominaciones de origen a nivel mundial están en Europa y abarcan muchísimos productos. Ya les mencioné queso manchego, queso parmigiano, que es el que llamamos nosotros parmesano. Bueno, el parmigiano reggiano es un queso italiano hecho en una región específica. Entonces, las empresas que hacen imitaciones ponen, por ejemplo, ese queso que uno compra en Primark, queso tipo parmesano, queso tipo pecorino. ¿Por qué? Porque no puede llamarse pecorino ni parmesano porque no cumple con las especificaciones del Consejo Regulador, que es el organismo que establece la normativa que tienen que cumplir los productores para que su producto esté inscrito dentro de ese selecto club. Entonces vamos a ver ejemplos de aplicación. Ejemplos criollitos aquí de Panamá. Reglamento técnico de la Dirección General de Normas Técnicas Industriales. Copanit 23395-99, donde 99 es el año. Agua. Publicado en Gaceta Oficial 23.942 del 7 de diciembre de 1999. Agua potable, definiciones y requisitos generales. Entonces, lo mínimo que tiene que cumplir un agua en Panamá para que sea potable está indicado en esa normativa. Ayer estuve visitando, ayer o anteayer, sí, ayer, estuve visitando una empresa embotelladora de agua potable. Una empresa pequeñita, déjame decirle, pequeñita. Admirar lo que está haciendo esa gente. Una empresa familiar. Sacan agua de un pozo profundo, por allá por Chilibre, la llevan a un tanque de almacenamiento, ahí la tienen. Esa agua cruda pasa a la planta. Se inicia un proceso de filtrado. Después hay como dos procesos de filtrado. Muy bien. Después viene un proceso de ósmosis inversa. Posteriormente viene un proceso de desinfección por rayos ultravioleta. Y después viene un proceso de ozonización. Entonces, con todo eso, esa agua te cumple lo mínimo que te establece la normativa de agua, que es lo que hace el IDAN, por cierto. El IDAN cumple con lo mínimo que establece la norma. Estas empresas, al meterle ósmosis inversa y al meterle ozono, te garantiza que la calidad del agua sea mejor aún que la que establece la normativa nacional. Es decir, que el agua embotellada de algunas empresas es mejor que el agua del IDAN. ¿Se entiende la idea? Sí. Yo una vez estaba haciendo un proyecto de potabilización de agua en una empresa donde yo trabajé y era justamente como le estoy diciendo, sacábamos agua de un pozo y yo contraté una empresa para que para lo demás que venía. Entonces yo quería filtrado porque yo quería el agua para industrial y para potable. Entonces yo quería el agua bajarle un poco la dureza, quería filtrarla, eso con filtro de carbono activado, se llama eso. Después quería hacerle la desinfección y que el agua me cumpliera con el pH. Y me dijeron a mí ellos, mira, la peor agua que hay aquí en Panamá es el agua del IDAN. Y yo, ¿en serio? Sí. Bueno, ¿y por qué eso? Bueno, porque ok, el agua del IDAN cumple con la normativa, pero las empresas de agua potable tratan el agua que reciben del IDAN y la mejoran. Entonces, la normalización te dice que es lo mínimo que se debe cumplir. El agua del IDAN, por supuesto, que es potable. De acuerdo con la normativa nacional, el agua del IDAN es potable. Tomen tranquilos el agua del IDAN. Tengo 10 años tomando agua directamente de la pluma y nunca me ha dado nada. Absolutamente nada. ¿Quieres agua mejor? Sí, la verdad. Porque por supuesto que es mejor un agua potable que tú la desinfectes con rayos ultravioleta y con ozono a un agua potable que la desinfección sea con hipoclorito de sodio.
Profesor, o sea que si el IDAN fuese un estudiante, aprobaría con el 3 solamente, pero existen otras marcas que pueden darnos un servicio mejor, ¿a eso es a lo que se refiere? No. Me hace una pregunta difícil, ok, aprueba, cumple. Pero esa es la normativa que estableció el país. Ya, necesito que cumplas esto. Las empresas han ido mucho más allá. Ok, aprueba con 3 en base a 5. Tampoco sea tan mala con el IDA, vale. ¿Mm? Nos venden el agua bien barata. Yo, Nos yo- regalan el agua prácticamente. yo entiendo que el filtrado del agua del IDAN es bueno, pero Claro que es lo que yo bueno. entiendo es que la infraestructura o las tuberías son como muy antiguas, entonces hay mucha ruptura de tubería. O sea, cuando van a hacer Y la mucha pérdida. reparación, gran cantidad de sedimento entra en la tubería, ¿no? Entra Y en la eso al final tubería, para en los grifos de las pero, casas. claro, pero usted tiene que dejar que el agua corra. Deja que el agua corra y Sí, pero eso se barre. sí, conocí un muchacho del trabajo en el IDAN y él dice que Ujú. todos los días andan reparando tuberías, así que significa que prácticamente casi todo el tiempo esas tuberías andan contaminadas. De Pero hecho, hay acuérdate unas que el agua, tuberías que son como son como de fibra. Algunas tuberías son muy antiguas. sí, claro, muy antigua. Pero acuérdate que el agua va corriendo, entonces esa agua está desinfectada en la mayoría de los casos con hipoclorito de sodio. Entonces, el idea fue un poquito dura. Bueno, sí, a prueba, sí. El agua sí es potable. ¿El agua cristalina es mejor? Sí es mejor, sí es mejor. El agua sí es mejor. El agua que vende en botella sí es mejor, sí. Pero esa mejoría viene porque aplican osmosis inversa que el IDAN no la aplica. Esa mejoría también aplica porque el agua del IDAN la filtran. Es decir, purifican aún más el agua potable. Un tratamiento mucho más elaborado, pues, en resumidas cuentas. El agua de cristalina, por ejemplo, el agua de Coca-Cola, el agua de Cervecería Nacional sí es más tratada. El agua de Gusto Azul es más tratada porque reciben el agua del IDAN y la tratan más todavía. Entonces, otra cosa les quería comentar de eso. Que hace unos días me dijo un alumno que están haciendo una nueva potabilizadora en Colón y el agua que va a tener esa planta ya van a eliminar la desinfección por hipoclorito de sodio y va a ser una desinfección por ozono. Yo le dije, es muy bueno eso porque van a recibir agua de mucho mejor calidad y mucho mejor sabor. Entonces, más adelante, si usted se quiere cuidar en salud, usted ponga un filtro en la casa. Usted vaya así y comprarse un filtro Pasteur, que es un filtro bueno, aquí no venden esa marca aquí venden es una que venden en Duixente, pero no me gusta mucho, porque hay unos filtros que son de malla y me gusta más los que sean de piedra y carbón activado. Pero bueno, usted compra un filtro que lo instala en su casa y ya sabe que el agua no le va a llegar con eso, con ese polvito. El problema, el problema ese residuo que tú mencionaste se resuelve fácil. El agua sale, el residuo sale. Problema es si hubiera contaminación del agua con agentes patógenos. Eso sí fuera problemático. Pero hasta ahora, como te dije, no me ha dado nada en este tiempo que tomó directamente agua de la llave. Entonces, sabemos que existe en Panamá esta norma para agua potable. Lo que pasa, y otra cosa importante, para ya cerrar este caso del agua potable, es que te establece unos criterios microbiológicos, bacteriológicos y físicos, pero no te indica es cómo vas a tratar el agua. Entonces, la sustancia más antigua para purificar el agua es el hipoclorito de sodio. Es una de las más comunes y la otra es el gas cloro. Es muy común, es muy barato y todo lo que tú quieras. Cumple, pero es mejor osmosis inversa, es mejor. Es mejor ultravioleta, es mejor. Es mejor ozono, es mejor que el hipoclorito de sodio que el gas cloro. Entonces, de aquí a unos años, tal vez eliminen el uso de hipoclorito de sodio o gas cloro y van a exigir que todas las plantas sean con ozono o que sean con desinfección ultravioleta. Pero eso lo irá Profe, indicando el tiempo. Ujú. ese Dígame. eh, co- eh,
sistema ultravioleta elimina el sedimento también, ¿no? Solo bacterias y como algo así. Eso para desinfectar. El sistema para eliminar sedimentos, hay filtros que llaman filtros de arena. Y lo que pasa es que si quieren lo vemos con calma en la próxima clase, que puedo traer un ejemplo. Pero el tratamiento del Ok. agua potable se diseña de acuerdo a la fuente que usted tenga. Por ejemplo, no es lo mismo sacar agua del lago Alajuela que sacar agua del río Caimito o sacar agua del río La Villa. No sé si aquí hay una persona que vive en Arraiján o Chorrera, pero cuando llueve mucho, aumenta considerablemente los niveles de turbiedad en el río Caimito, porque el río Caimito es un río pequeño y el río Caimito abastece la planta potabilizadora de Trepichito en la Chorrera. Entonces, cuando llueve mucho, esa agua tiene mucha turbiedad, o sea, el agua baja muy sucia, llena de sedimentos. Entonces, la planta está diseñada para unas condiciones. Con esas condiciones de diseño son rebasadas por la calidad del agua que usted está recibiendo, de agua cruda. La potabilización tiene que ser más lenta, entonces por eso se afecta el servicio de agua a las poblaciones. Entonces, cuando tú vas a potabilizar el agua, tú tienes que primero hacer un proceso como de amalgamiento, que es lo que llaman la floculación, que tú añades una sustancia y esa sustancia va a formar como una amalgama con las partículas en suspensión. Después va a ingresar a unos laberintos o tanques de sedimentación donde el agua va a ir a una velocidad muy lenta para dar tiempo de que se formen esas amalgamas, es decir, que las partículas floculantes atrapen esa suciedad que está en el agua y la precipiten. Entonces, hay floculación y sedimentación. Sedimentación es cuando esos cuerpos pesados pasan al fondo de los tanques. Ahí ya tú vas reduciendo la turbiedad. También pasa por filtros de arena de diferentes micras para ir atrapando partículas cada vez más pequeñas. Cuando ya el agua, desde el punto de vista físico, cumple con los niveles de turbiedad deseados, usted es cuando entonces realiza la desinfección. Primero se filtra y después se desinfecta. Entonces, en la ósmosis inversa, no me acuerdo ahorita muy bien cómo es el tema. Lo que te puedo decir es que la ultravioleta te desinfecta el agua y el ozono también es para un proceso de desinfección. Entonces, de acuerdo a la fuente que usted tenga, usted diseña un tratamiento de agua. Y ese tratamiento de agua se traduce en un tipo de planta o en otro. Ok. Entonces, ejemplo de aplicación. Código de calderas y recipientes a presión de ASME. Es una norma que establece normativas o indicaciones o requisitos para el diseño, fabricación e inspección de calderas y recipientes a presión. Esto es un recipiente a presión. Esto es un tanque que se usa mucho en refinería. Esto lo llaman tanque tabaco. Así lo llaman, tabacos. O mejor dicho, un tanque cilíndrico con casquete. Este casquete no me acuerdo si es esférico o elíptico. Esto no me acuerdo bien. Lo cierto es que este tanque, ustedes lo pueden ver también en los tanques industriales de gas licuado de petróleo, por ejemplo, de Panagas o Tropigas, son tanques de este tipo. En algunas partes lo llaman tabaco o también lo llaman tanques estacionarios, es decir, tanque fijo. Entonces, cuando usted diseña un recipiente a presión con las normas ASME, ese dispositivo va a tener una larga vida útil y esa larga vida útil va a garantizar la protección de la vida humana y de la propiedad. Imagínate un tanque que explote. La misma norma te va a indicar todos los pasos para construir el tanque, te va a indicar las especificaciones del material y te va a indicar la inspección. Y te va a asignar un tiempo de vida útil a ese tanque. No, el tanque ya tiene 30 años, hay que sacarlo de circulación. Ok. Muy conocidas hoy en día las normas ISO 9000. Las normas ISO 9000 son toda una familia de normativas que te va a indicar cómo vas a establecer un sistema de calidad. Entonces, ISO, que significa igualdad, isocórico, por ejemplo, isobárico, quiere decir, por ejemplo, isocórico, igualdad de volumen, isobárico, igualdad de presión. Que realmente ISO no viene de allí, sino que es Organización Internacional de Normalización, que en inglés es ISO. Entonces, estas normas de gestión de la calidad se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a producir bienes y servicios.
Estas normas recogen el contenido mínimo como las guías y herramientas especificadas de implementación, y así como los modelos de auditoría. En este momento, la Universidad Latina y muchas universidades de Panamá están haciendo un proceso de acreditación y reacreditación. La Universidad Latina fue reacreditada por 6 años, que es el tiempo máximo de acreditación y reacreditación en Panamá. Quiere decir que esta institución, a la cual ustedes estudian, en la cual yo tengo el honor de trabajar, fue sometida a un proceso de inspección considerando diversos factores que se les puedo mencionar, que fueron el factor docente, el factor investigación, el factor extensión y el factor de infraestructura. Entonces, la universidad sacó la máxima calificación y por eso fue acreditada por 6 años. Eso implica que hay que cumplir con una serie de normativas y procedimientos y todo lo demás, donde está, por ejemplo, en la norma ISO 18000, que si no mal no recuerdo, es la norma que aplica para la gestión de calidad en organizaciones educativas. Entonces, eso lo pasó la Universidad Latina. La ISO 14000, que es un conjunto de normas dedicadas al ambiente, destacando la ISO 14001, que existe desde 1996 y ha sido un gran éxito. La 14000 y la 9000, por supuesto, que hoy ISO 9000 está, bueno, en muchas partes hoy en día. En Panamá tenemos también normas para que para garantizar esa convivencia entre productores y consumidores. Entonces, la forma más barata de proteína es el huevo, señores. Entonces, yo estaba una vez, cuando yo trabajaba en Toledano, hace unos años atrás, fui a varios congresos avícolas y entonces siempre se ha dicho aquí en Panamá que comer arroz con huevo es comida de pobre. Está bien. Se supone que a mí me encanta comer arroz con huevo. Cuando queda arroz así de mediodía, que en mi casa no son muy comedores de arroz, sobre todo mis hijos, y yo veo que por ahí está ese arroz por ahí, para que no se pierda, yo le pongo un par de huevitos ahí y le pongo un poquitico de pimienta, de orégano, le pongo un poquito de queso y me como mi arroz con huevo en la noche. Sin problema. Entonces, hay una normativa nacional que es la DGNTI Copanit 241-2013, cuyo objeto es establecer las características y especificaciones de calidad, inocuidad, empaque y etiquetado que deben cumplir los huevos de gallina, que la gallina se llama en su nombre científico Gallus domesticus, nacionales o importados para consumo humano. Entonces, aquí en Panamá, esta norma indica varios aspectos que tienen que cumplir los huevos de mesa, es decir, los huevos para consumo humano. Y entre las cosas que te establece que los huevos se clasifican en chico, mediano, grande y jumbo. No me sé más categorías porque ya estoy retirado de ese negocio hace varios años. Y entonces, esa clasificación es de acuerdo al peso. Pero el peso no es por unidad, el peso es por docena. ¿Cómo se hace para clasificar eso? Cuando no había clasificadoras automáticas, la gente iba llenando a mano, o lo harán algunas empresas que no tienen clasificadoras automáticas, iban llenando a mano, iban empezando paquete por paquete. Hoy en día, las empresas más grandes como Toledano, como Melo, como Arce, y también esta que no es tan pequeña ya, se llama Italcol, tienen máquinas clasificadoras que pesan huevo por huevo y de acuerdo al peso que tengan lo mandan a una empacadora. Entonces, por ejemplo, en la empacadora 1 están saliendo huevos medianos, bueno, mandan los huevos con tal peso. En la empacadora 2 es grande y en otra es jumbo, y así van. Entonces, ya ustedes tienen asignados algunas charlas. Un grupo me tiene que hablar de agua potable, otro de aguas residuales, otro de huevos de mesa, otro de gas doméstico y así sucesivamente. Para esa charla, que es la charla que falta, ustedes van a considerar el objeto de la norma, principales definiciones, requisitos técnicos, procedimiento de control y método de aplicación. Esto está más detallado en el módulo respectivo dentro del Moodle. Me parece que está en el módulo 4. Vamos a verificar de todas maneras.
Está en el módulo 5, que dice casos prácticos y proyecto final. Profesor, una consulta, no veo dónde están, o sea, nosotros debemos seleccionarlos. Ajá. Ah, ok, por el número del grupo. Si éramos el grupo 2, nos toca el segundo, me imagino. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Ah, sí, por número de grupo. Por ejemplo, el grupo número 1 le toca la norma para huevos de mesa. Al grupo número 2 le toca la norma para arroz pilado. Al grupo número 3 la norma para pan. Y al grupo número 4 le toca la norma para agua potable. Vamos a ver si están todos acá. Agua potable, arroz pilado, huevos y pan. Ok. Creo que hay grupos de 3 personas y grupos de 2. Me corrigen, por favor. El mío es de 2, profesor. ¿El grupo de Hanna es de 2 también? ¿O es de 3? De 2. Siempre hemos De sido 2. 2. Ok, entonces, bueno, No, profe, hay uno de 3. que hay uno de 3. Porque ustedes según la Sí, lista son 11. sí. Ok. Entonces, yo espero que los grupos estén completos. Y si ya saben, hasta ahora, según mi control, son cuatro grupos nada más. Déjame ver acá un momento la lista. Bueno, es que creo que hay gente que no se ha presentado hasta ahora. Entonces, ¿qué grupos son ustedes, Hanna? Si no me equivoco, somos el 3. Ok, el Iriel es el grupo 2, ¿cierto? Porque el Iriel escogió el tema 2 desde el principio. Sí, profesor. Grupo número 1, ¿quién es el grupo número 1? Profe, Ámbar, Eric y se me olvidó el nombre de mi otro compañero. Ok. Y entonces el Mi grupo hermano 4 es me el de Fidel, llama. entonces. No, el mío es con Erilier, Ah, ok. el grupo Ah, es 2. que creo que. Oh, entiendo. El Iriel hubo una persona que se retiró, ¿cierto? ¿No era Sí, Kennedy que se profesor. retiró? Irving Pimentel, creo que se llama. Irving Pimentel. Entonces creo que sí estamos completos entonces. Entonces, ¿estamos claros, jóvenes? ¿Qué les ha parecido hasta ahora lo que hemos conversado de normalización? Quisiera dar otros tips la semana que viene, en la próxima clase, mejor dicho, pero realmente no hay mucho tiempo. Entonces, esto es un tema muy complejo, perdón, muy completo, muy interesante y que tiene una aplicación en la vida diaria. ¿Y cuál es la intención de que estudiemos las normas? Que veamos cómo se comporta una norma y que veamos que las normas tienen una estructura general. Y que de acuerdo a donde uno vaya a trabajar va a tener que cumplir con una normativa. La gente que, por ejemplo, que trabaja en empresas de alimentos tiene que cumplir con unas normativas. Tiene que cumplir, por ejemplo, con las buenas prácticas de manufactura, con normas sanitarias, con una cantidad de procedimientos. Pero bueno, eso les tocará y lo aprenderán en su momento. Hay gente que se dedica. Adelante, Eli, por favor. ¿En qué le podemos servir? Profesor, yo quería hacer una consulta sobre el análisis del artículo. Es que no sé si hice el primero bien, entonces quiero saber si lo hice adecuadamente para hacerlo igual para el segundo. Ok. Pregunte, por favor. Ajá, yo entendí que es en formato PowerPoint y allí se Ujú. muestran las 4 fases de la investigación científica, que Ajá, son el ajá. momento proyectivo, metodológico, técnico y de la síntesis. Entonces lo que yo hice fue Ujú. que después de leer todo el artículo, coloqué por lo menos en el análisis, bueno, el momento proyectivo de ese artículo, o sea, de cómo se hizo la investigación allí. O sea, por ejemplo, en el momento proyectivo incluye el área temática, entonces yo, bueno, el área temática de la El investigación de este objetivo. artículo, el objetivo, el problema de investigación, eso, el momento metodológico, ahí describí que era, ellos por lo menos mencionaban que era una investigación cualitativa descriptiva de tipo documental, que era el procedimiento Muy que iban a bien. hacer para recopilar la información. Entonces, así está bien. ¿Y el análisis técnico que colocaste en el momento Ajá. técnico?
el momento técnico es la obtención de datos. Entonces allí ellos hicieron ¿Hicieron una una encuesta o evaluación de hicieron? las normas Ajá. ISO, o sea, fue revisión de la documentación de cómo ha evolucionado las normas ISO y de algunas investigaciones que hablan sobre los beneficios de la serie 9000 en la actualidad. Y entonces usaron técnicas de investigación documental. Ahí a lo mejor usaron un resumen, utilizaron análisis de discurso, bla, 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 todo lo que explicar. Y el momento de la síntesis, allí conclusiones entonces y yo, recomendaciones. exacto, en la parte de la síntesis lo que hice fue, pues, como dice, sintetizar cuáles eran, lo coloqué en un diagrama que era cómo se responde la pregunta inicial que ellos plantearon en la investigación. Y al final la respuesta o la conclusión era pues que las normas ISO ayudan al desarrollo sostenible porque en la parte de desarrollo económico ayudan a los países emergentes a que puedan aumentar su competitividad, puedan competir con empresas de clase mundial, por así decirlo. Y en cuanto a la parte social y la ambiental, es porque en el capítulo que habla sobre la evaluación del contexto de la organización, en donde se identifican las partes interesadas, ellos pueden establecer cuáles son los objetivos que quieren cumplir para promover la equidad social y la protección al medio ambiente. Muy bien, y esa parte básicamente los mismos autores te la responden con sus conclusiones y recomendaciones. Muy bien, tengo que revisar, pero veo que trabajaste bastante entonces. Su grupo pues trabajó y se mostró que entendieron la idea de lo que se estaba pidiendo. ¿Y por qué les puse que estudiaran ese tipo de cosas? Porque hay dos métodos de conseguir información fidedigna hoy en día. La información más fidedigna y más reciente viene de los artículos científicos, sobre todo si están publicados en revistas indexadas. Por ejemplo, la revista de la Universidad Latina, en la cual yo he tenido el honor de escribir unos artículos, está indexada en un sistema que se llama Latindex, catálogo 2.0 y directorio. Entonces, esos son artículos que uno los escribe, los revisan los árbitros, los revisan, le dan vuelta, los revisa el editor y después, si el artículo cumple con toda la normativa que sigue la revista, se lo publican. Entonces, eso es información científica que es de buena calidad. Lo otro es buscar bibliografía básica. Pero ¿cuál es la diferencia de la bibliografía básica con los artículos? Que la bibliografía básica trata fundamentalmente los conceptos, en cambio que los artículos son investigaciones sobre ese tema en particular. Por tanto, usted consigue información mucho más fresca. Entonces, para eso es que les mando a leer artículos. Si algún día, no sé realmente, y ustedes me pueden responder, si en el plan de estudios de la carrera se contempla hacer una tesis como tal o hacer un informe de práctica profesional. Pero bajo las dos figuras que sea, si es un informe de práctica profesional o si es una tesis, hay que hacer investigación de campo. Esa investigación de campo uno la puede tener buscando bibliografía y buscando artículos científicos. Y la ventaja de los artículos científicos es que te da la información más reciente sobre un tema de estudio. Y posteriormente, la persona que se quiere dedicar a este negocio de la investigación, bueno, ya sabe, se quiere ser docente. No creo que ninguno quiera ser docente. ¿Hay alguno de ustedes que tenga vocación de apóstol para convertirse en profesor también? Yo, profesor. Ah, qué bueno, porque no, tiene que haber generación de relevo, ¿saben? Suponiendo que a mí me queden 30 años más de servicio en la academia, hay que ir formando gente para que siga con este camino, que es un camino de grandes sacrificios y de grandes satisfacciones. Pero no piensa que la satisfacción es económica. Lo que uno menos gana en este negocio es dinero, ¿saben? Pero bueno, ahí tiene que haber gente que nos guste esto. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? Por el momento todo bien, profe. Bueno, entonces, me queda todavía fijar la fecha del examen. Entonces, déjenme ver si ya tengo programada la fecha del examen. Y vamos a conversar también de la fecha de entrega del trabajo final. El trabajo final aún no he tenido tiempo no, déjame ver si ya lo asigné o no. Creo que sí lo tengo asignado y todo. Vamos a ver.
Ok, el examen es para el 6 de abril. Vamos a abrir el examen que va a ser en Moodle a partir de las 8 de la mañana hasta las 11:55. Tengo que ajustar es la fecha. Y el trabajo final es para ser entregado el 13 de abril. El trabajo final, vamos a ver si ya está el enunciado publicado en el módulo 5. Ya está publicado el enunciado del trabajo final. Listo. Entonces, Una en la consulta, próxima profesor. clase, ¿cómo no? Para el examen parcial, el tema lo que tenemos que estudiar es esta presentación. Miren, el examen de esta asignatura es un examen global de conocimiento. Examen global. Entonces, usted tiene que estar clara para qué sirven los instrumentos de medición, cuáles son los instrumentos de medición que hemos estudiado en clase y que ustedes también nos han colaborado con sus presentaciones. Y por supuesto lo que hemos visto en normalización. Entonces es un examen global de conocimiento. Un examen para ingenieros amantes de la normalización y de los procesos industriales. Un examen donde la gente va a razonar y a pensar. Entonces, por ejemplo, una preguntita aquí. Una pregunta tipo examen. Si usted quiere medir, por ejemplo, y usted está solito y usted tiene que medir una galera y usted está solito, ¿con qué mediría? ¿Con una cinta métrica de albañil? ¿Con un medidor láser? ¿O mediría con una regla? ¿Qué me diría usted? Un láser, si lo tengo a mano es más fácil, pero si no hay que usar la cinta. Y la regla es para Exactamente. renunciar. Muy bien. Eso es. Ajá. Si tienes un galpón que tiene más o menos, una galera, como dicen acá, que tiene más o menos 100 metros de largo y tienes que medirlo, ¿con qué medirías? ¿Con una cinta métrica de 200 metros o vas a medir con una cinta métrica de 5 metros? ¿Puede repetir la Ajá. pregunta? Que no lo... Tienes una galera que tú como una persona versada y que tiene buena vista, tú estimas que esa galera tiene 100 metros de largo. Y tú vas al taller, al almacén. Tú vas a pedir una cinta métrica de 5 metros o una cinta métrica de 200 metros. ¿Cuál pedirías tú? La de 200, si la ¿Y tienen. por qué? ¿Por qué pedirías la de 200? Si es Porque la la de 200, galera mide 100. tengo que hacer menos medidas, menos Muy error bien, humano. muy bien. Ahorita no lo tengo, pero porque lo dejé en el carro. Ya yo tengo 43 años, ya me comenzó a atacar la presbicia. Ya no veo el vernier, ya no, bueno, no te rías, es así, un desgaste normal. Ya no veo el vernier tradicional. ¿Qué me sugerirías tú que yo usara? ¿Que me comprara un vernier digital o que se usara el vernier convencional? Bueno, en mi caso yo preferiría el convencional porque para saber a detalle las medidas, pero para hacer algo de precisión que necesita la opción del digital, ¿no? Claro. Y hay uno inclusive que tiene como un reloj, ese también es muy bueno. Perfecto. Si tenemos que controlar temperatura en un proceso, ¿qué termómetro quieres tú? ¿Quieres un termómetro de mercurio o quieres un termómetro con un termoposo que te dé una señal digital? ¿Cuál quieres tú? ¿El termómetro de mercurio que tiene un dial como el que utilizaban para medir la temperatura de los niños o un termómetro digital? ¿Cuál quieres tú? Yo preferiría el digital, pero tengo que corroborar o comparar la lectura con el de mercurio, solo como Ok, para como calibrarlo, ¿no? ok. Si tienes un termómetro digital que no está calibrado y tienes uno de mercurio, ¿cuál escogerías? El de mercurio es preciso por naturaleza, ¿no? No se pela, exactamente. Entonces, esas son tipos de preguntas que yo he aplicado anteriormente en mis exámenes. Son preguntas de lo que quiero que la gente razone, que la gente piense. Por ejemplo,
Quiero medir quiero hacer una calibración de una pesa. ¿Qué patrón voy a escoger? ¿Voy a confiar en el patrón que yo tengo o en el patrón de metrología legal? ¿Qué crees tú? El patrón de... Tengo que hacer una calibración de una balanza. Sí. ¿Voy a confiar más en el patrón que tengo yo en la empresa o en el patrón que va a tener metrología legal, que es la institución panameña que garantiza porque todas las balanzas de Panamá pesen de forma correcta? El de la legal. El de la legal. O sea, por eso que, por ejemplo, yo vendo unos productos que se llaman detectores de metal. Yo vendo detectores de metal y yo le vendo al cliente los testigos de calibración. Cuando se le entrega el detector, por ejemplo, una empresa como RIMIT, RIMIT tiene detectores de metal para garantizar que en los panes que salen de sus líneas no venga ningún tornillo, ninguna viruta, nada de eso. Entonces, voy a RIMIT, le instalé el detector y le vendo los testigos de calibración. Eso viene con el paquete. Ellos calibran su equipo cada cierto tiempo. La ley le exige, no, la ley no tanto, los clientes le exigen a RIMIT que ellos tienen que certificar su equipo cada 6 meses. Entonces, como metrología legal supervisa, pero metrología legal no presta ese servicio de calibración, ha delegado en una serie de empresas, entre ellas la mía, para que haga esa calibración de los detectores de metal. Entonces yo tengo unos patrones muy buenos de calibración. Vamos a la institución, calibramos el equipo y emitimos un informe de certificación. Porque estamos autorizados por el fabricante del equipo y por la institución de metrología legal para prestar ese servicio. Entonces, tiene que tener, ya me están corriendo acá de la universidad, tiene que haber, aunque el cliente haga su certificación interna para sus efectos, tiene que tener una validación por un ente certificado cada cierto tiempo. Entonces, Sí. tú vas a cumplir, tú te vas a impresionar tú mismo, pero también tienes que tener a un tercero que certifique que tú estás haciendo las cosas de forma correcta. Porque tú no puedes ser juez y parte, ¿entiendes? Entonces, eso es más o menos algunas de las cosas que yo he preguntado en el examen, porque esta asignatura es una asignatura de mucho análisis, de mucho pensar. No vamos a sacar aquí cuentas, no, eso no es el objetivo de esta asignatura. El objetivo de esta asignatura es que pensemos la mejor forma de controlar procesos industriales cumpliendo con las normativas respectivas. Listo. Y más adelante van a verle la gran aplicación de esta asignatura cuando ustedes ingresen al campo laboral. Aquí la hemos visto, a vuelo de pájaro, a grosso modo, pero ustedes después se van a dar cuenta que este es un mundo sumamente interesante cuando ustedes lleguen al campo de trabajo, donde quiera que trabajen. Pues inclusive si usted llega a trabajar en un banco, usted va a ver que en un banco el procedimiento administrativo es bastante estricto, muy exigente. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Me repite, profesor, la fecha del parcial? 6 de abril. De todas maneras, les voy a poner un recorderis por un aviso en el Moodle, ¿ok? Ok. Si no hay más preguntas, jóvenes, lo dejo porque ya me están corriendo por aquí en el salón. Que tengan una feliz noche y que descansen. Gracias, igual. Gracias, Hasta profe. luego, pues, que estén muy Hasta bien. luego, A su orden compañeros. siempre. Hasta luego. Hasta luego. Bye.